¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es César Emanuel Elizondo Pérez. El día de hoy les voy a explicar lo que es el capítulo 12. Este se llama oferta laboral de consumo. Y pues vamos a empezar. Bueno, en este tendremos en cuenta el hecho de que parte de los ingresos del consumidor proviene del trabajo el que proporciona al mercado, es decir, por un salario de hora. Esto conduce a la endogenización de parte de sus ingresos y mostrará que la decisión de consumo va de la mano con la relativa oferta laboral. Y bueno, el primer capítulo o el primer tema, que es el 12.1, es la restricción presupuestaria y óptimo del consumidor. Es decir, vamos a suponer que además del ingreso no salarial, que en este caso se representa como M, el consumidor también recibe un salario por hora. Ese se va a representar por W, por cada hora de trabajo que elige proporcionar. Entonces, si el consumidor trabaja hora, su ingreso se convierte en, vemos este siguiente ejemplo, que es el que tenemos aquí abajo, que en este caso si lo transformamos, sería el trabajo, la hora, por eso se pone T, que pasa a ser WT, se refiere a la hora trabajada, y luego lo que es la M, que nos representa la no salarial, más la hora trabajada. Es por eso que aquí abajo tenemos este ejemplo. Ok, pero bien, si queremos simplificar el análisis, vamos a poner un solo bien. Es decir, si la cantidad consumida del bien está representada por C y el precio del bien por P, la restricción presupuestaria se convierte en, que en este caso, como vemos en este ejemplo, es P por C, C mayúscula, igual a M más WT. Esa sería una forma más simplificada de poner la operación. Bueno, en el caso donde T es, por lo tanto, la oferta laboral del consumidor. Si el tiempo del trabajo legal es H y L, representa la demanda de socio del consumidor. Debemos tener en este caso, como vemos aquí abajo, H igual a T más L, que lo transformamos es L igual a H menos T. Pero bueno, a decir verdad, la restricción presupuestaria se puede expresar en términos de consumo, trabajo y ocio. Por ejemplo, en el caso de aquí abajo, que tenemos P, C mayúscula, menos WT es igual a M, que lo convertimos a P, C mayúscula, menos WT, más WH mayúscula, más WH mayúscula, que como vemos en este ejemplo, en el que PC, como vemos aquí abajo, nos representa gasto de consumo, lo que es WL representa el gasto de ocio, y lo que es M más WH mayúscula sería nuestro ingreso máximo posible. Aquí lo tenemos aquí más abajo, si se fijan. Y bueno, ahí tenemos la operación ya simplificada, que es la que tenemos aquí abajo, en esta parte que dice PC más W, entre paréntesis, H menos T, que es igual a más WH. Y bueno, continuando, lo que es W por L, luego corresponde al costo de la oportunidad de L. Horas de ocio. En este caso es el ingreso salarial que el consumidor sacrifica eligiendo consumir L horas de ocio. O sea, eso es realmente lo que el consumidor está perdiendo, o sea, son horas que no está trabajando. Es por eso que se le dice horas de ocio, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar. Las preferencias del consumidor se expresan en términos de consumo y ocio y están representadas por una función de utilidad. El problema del consumidor, en este caso, es por lo tanto similar al problema de elegir entre dos bienes, consumo y ocio. Esto lo podemos representar de la siguiente manera, como vemos aquí, que sería en este caso la letra U. Ponemos entre paréntesis C, L. Igual, bueno, hay que recordar que en economía la letra U se usa como utilidad y en este caso la letra C como consumo y la L pues es ocio, ¿ok? Entonces en este caso sería la utilidad por, como vemos aquí, el consumo, ocio y pues bueno, que en este caso lo vamos a representar con la utilidad entre el consumo, lo representamos de esta forma, que en este caso sería mayor a 0. Bueno, esa la podemos ver aquí abajo. De igual manera, pues vamos a dividir lo que es la utilidad entre la cantidad de ocio, que pues en este caso de igual manera va a ser mayor a 0.
Aquí lo podemos ver representado en esta pequeña función que tenemos en la parte de abajo. Como bien dice, el problema del consumidor es, por lo tanto, similar a un problema de elección entre dos bienes, consumo y ocio. Si nos fijamos más abajo, en esta otra que tenemos por aquí, que se ve representado entre paréntesis 12.3, implica la cantidad de consumo igual a 1 sobre el precio. Y en este caso, entre paréntesis, como vemos ahí, el salario que recibió más lo que es WH mayúscula, que es cada hora de trabajo y trabajo legal. Esto menos cada hora de trabajo sobre P, que en este caso es el precio, por último L, como vemos aquí en nuestro ejemplo. Esto prácticamente es otro problema de consumidor en el cual podemos poner más a detalle este tipo de ejemplos. Bueno, continuando aquí en la siguiente diapositiva, como vemos dice, la pendiente de la restricción presupuestaria es W sobre P. El valor absoluto de esta pendiente es el salario real que corresponde al poder adquisitivo del ingreso salarial, el número de unidades del bien que una hora de trabajo hace posible comprar. El problema del consumidor se convierte en, como vemos aquí abajo, que es máximo CL, el consumo y la demanda de ocio del consumidor. Y bueno, ahí vemos que de igual manera está la utilidad justo en medio de CL, que nos representa aquí abajo, como podemos ver. Por lo tanto, PC más WL, que es el gasto de consumo más el gasto de ocio, es igual al ingreso máximo posible. Es así como se lee, lo que es WH, como lo habíamos visto en la anterior diapositiva. Y bueno, podemos notar que aquí abajo tenemos una gráfica. Esta gráfica, como vemos, tiene lo que es M sobre P más W entre P, que nos da una H. La H hay que recordar pues que es el trabajo legal. Como podemos ver, hay una recta, como podemos ver está inclinada hacia la L. Si nos fijamos aquí, que L es la demanda ocio del consumidor, como ya habíamos visto anteriormente. Y bueno, te preguntarás, ¿pero cómo se llama esta línea? Bueno, esta línea es una línea de reducción presupuestal, es así como se le llama. Y bueno, más abajo vemos la letra C, que está aquí abajito, como podemos ver. Y bueno, como ya habíamos visto que C es consumo, pero bueno, como podemos ver en la C de más abajo, tiene pues como vemos un asterisco. Este asterisco pues nos cambia un poquito el significado. Pues claro, en economía significa óptimo. Bueno, entonces en este caso la C se lee como el consumo más alto, entonces sería el consumo más óptimo que podemos llegar a tener. Si nos fijamos aquí, vemos estas líneas que va contra la letra E y contra la L también con un asterisco. Esto nos menciona la demanda de ocio del consumidor más alta, que podemos ver ahí se ve representado con estas líneas que están separadas para pues darnos la sensación de que no es una línea directa. Bueno, de igual manera pues como vemos ahí también tenemos la H, que es el trabajo legal, que también ahí está representado, y podemos ver ahí también una de las funciones que también se encuentran en esta gráfica. Prácticamente pues es una explicación un poquito más sencilla en lo que se refiere. Y bueno, aquí abajo, como podemos ver, en donde dice el óptimo del consumidor corresponde a la combinación E. En este caso, pues nos da un pequeño ejemplo aquí más abajo, como podemos ver, que nos dice E es igual a la cantidad óptima, L, óptimo también. Y entonces, pues ahí nos menciona cómo se puede leer. Pero bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. 12.2, estática comparativa. Aquí, como bien nos dice, podemos estudiar cómo la elección óptima del consumidor reacciona a las variaciones de los parámetros de su problema, ingresos no salariales y precios. Eso prácticamente es una pequeña explicación, pero bueno, aquí abajo tenemos lo que es 12.2.1, efecto de un aumento en el ingreso no salarial. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo que dice, notemos fácilmente que el ocio es un bien normal. Bueno, la siguiente gráfica está en la siguiente diapositiva, pero bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo que es delta M, salario por hora, mayor a 0, lo que implica a delta L, demanda de ocio del consumidor, mayor a 0, de igual manera. Luego, ET delta DT de trabajo menor a 0.
Y bueno, como bien vemos aquí abajo, el aumento en M corresponde a un cambio al alza en la restricción presupuestaria del consumidor. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, aquí ya tenemos la gráfica 96, que era la que se refería anteriormente, es la oferta de trabajo y aumento de los ingresos no salariales. Pues prácticamente es lo mismo que ya habíamos visto, nada más aquí nuevamente representado en la gráfica. Como podemos ver, pues está lo de el consumo óptimo que ya habíamos visto. Y pues bueno, es prácticamente muy similar a la anterior gráfica que ya habíamos visto, pero en este caso pues podemos ver la operación, como vemos, es diferente y es por eso que tenemos dos líneas de restricción presupuestal. Y bueno, pues aquí abajo nos dice el óptimo del consumidor se moverá en la dirección noreste, en este caso, e implicará un aumento en los variables. Como podemos ver aquí en la gráfica, es la dirección a la que está apuntando. Y bueno, en la siguiente diapositiva tenemos el 12.2.2, que es efecto de aumento en la tasa salarial. Y bueno, aquí tenemos dos efectos, como nos muestra en la gráfica. Si nos fijamos aquí abajo, es la modificación del precio, el costo de oportunidad del ocio es menor que cero. Como aquí dice R1, menor que cero de igual manera. Entonces, el ingreso total del consumidor aumenta y puede consumir tanto antes sin trabajo, más e incluso trabajar menos, que aquí lo tenemos representado como Y2 mayor que cero. Pero bueno, si nos fijamos, pues vemos que tenemos otra gráfica, es muy similar a la que ya hemos visto, nada más que cambia un poco. Como vemos, la operación se repite 3 veces, creando así 3 líneas de restricción. En este caso pues son a diferente altura, como podemos ver, que se unen al final. Aquí más abajo podemos ver M sobre P, que es el consumidor que recibe el salario por hora sobre el precio. Y acá vemos otra H más abajo, que tiene una línea hacia arriba, que es el trabajo legal. Y bueno, pero pues como vemos, todo se inclina hacia la L, que pues quiere decir que la demanda de ocio del consumidor está bajando o pues se está inclinando hacia ese punto. Si nos fijamos acá, la C de más arriba, pues es la cantidad de horas que, pues en este caso, el empleado va a trabajar para recibir ese salario contra lo del ocio. Y bueno, pues aquí abajo lo tenemos un poquito más simplificado, como ya les había mencionado. Pues que nos menciona lo que es ET igual a ES más EY1 más EY2. Esto pues bueno, aquí tenemos un poquito más simplificado y nos dice el signo final dependerá de la importancia de los dos efectos. Bueno, pasando a la siguiente podemos ver en el caso B, que es la oferta laboral, aumentará con el salario, mientras que en el caso A, la oferta laboral disminuirá. Por lo tanto, el efecto final no se determina a priori y no se puede decir que los salarios impliquen una mayor oferta de trabajo. Aquí están ambos casos, como ya habíamos visto, miren, aquí regresamos, este es el caso A y este otro es el caso B. Prácticamente es lo que nos menciona en este otro ejemplo. Y bueno, aquí más abajo nos dice, en general, el efecto EY2 aumenta con W. Si W es alto, entonces el consumidor ya está trabajando, consumiendo considerablemente y el ocio tiene una alta utilidad marginal. Esto trae una consecuencia. Un aumento en los salarios le permitirá aumentar su tiempo libre sin necesariamente reducir su consumo. A partir de una tasa alta, W, la oferta de trabajo puede en consecuencia disminuir con, en este caso, W menos. Si nos fijamos aquí abajo, tenemos la misma gráfica. Bueno, esa es una gráfica un poquito distinta a las que ya habíamos visto, pero de igual manera se manejan igual. Tenemos acá la operación, el consumo en la parte de arriba, el ocio por la parte de abajo. Prácticamente es muy similar a lo que ya estamos viendo. De hecho, bueno, esto lo vamos a explicar un poquito más adelante en el siguiente tema, que es 12.3, aplicación horas extra. Aquí pues sí podemos ver nuevamente la gráfica 98 que ya habíamos visto en la diapositiva anterior. Bueno, aquí la vamos a explicar un poquito más a detalle. Como bien nos menciona aquí, supongamos que las horas trabajadas más allá de T se consideran horas extras pagadas con un salario por hora más alto. Bueno, aquí tenemos una pequeña representación sobre lo que me estoy refiriendo. Hay que recordar, como vemos aquí, la letra T tiene un simbolito en la parte de arriba. Esto hace mención o significa
que es el número de horas extras pagadas. Claro, siempre considerando que el salario de hora sea un poquito más alto, como ahí nos menciona. Y bueno, aquí en las pequeñas operaciones que tenemos acá más abajo, la T pues es el número de horas que pertenece. En este caso pues es lo que se le paga comúnmente. Y por lo que es las horas extras trabajadas, que nos da pues claro a la demanda ocio del consumidor, siempre y cuando sea un poquito más alta. Igual a H, que en este caso pues es el trabajo legal, y en este caso las horas pagadas con un salario un poco más alto. Bueno, abajo vemos que está un ejemplo un poquito más simplificado, pero realmente hace mención a lo mismo. Bueno, con estas otras gráficas podemos igual ver cómo la demanda de ocio del consumidor baja, pero pues tenemos aquí lo que son las mismas operaciones que ya habíamos visto. Lo que es la H se mantiene, esa pues siempre tiene que ir hacia arriba. Y bueno, acá del otro lado pues tenemos otra gráfica un poquito más sencilla, que en este caso es una curva que se encuentra. Si nos fijamos, aquí está la operación, que pues en este caso, y así es como se representaría. Prácticamente es muy similar a lo que ya estábamos viendo. Como vemos aquí abajo dice, la restricción presupuestaria se convierte en este caso, que bueno, a decir verdad parece como una plana, pero en realidad no lo es y cambia un poquito. Es PC igual a M más WT más, en este caso es por W menos W, y nos da un máximo de 0, la cantidad de horas, menos la cantidad de horas extras. Esto igual es PC más WL igual a M más WH más por W menos W, que nos da igual un máximo de 0. Y bueno, si nos fijamos en la parte de arriba, vemos que aquí sí cambia un poquito más. Acá ya tenemos entre paréntesis H menos L menos H menos L otra vez. Y bueno, pasamos abajo que es PC más WL igual a M más WH más, entre paréntesis nuevamente, W menos W máximo es de 0, entre paréntesis L menos L. En este caso, más abajo, como vemos aquí, tenemos otra sobre la pendiente. Y bueno, más abajo dice, CAE, el óptimo con una tasa salarial única, W, sin el pago de horas extra. Sabemos que el aumento de W puede tener un efecto negativo en la forma laboral. Como vemos aquí, está entre paréntesis, que se refiere a EY2. Este efecto se cancela aquí porque el aumento salarial solo juega para el trabajo adicional que el consumidor decidiera ofrecer y no en todos los ingresos salariales. O sea, es decir, esto pues ya prácticamente es un poco opcional y pues no es obligatorio hacia el consumidor. Bueno, aquí continuando con nuestra siguiente diapositiva, podemos ver aquí arriba que dice es EY1 menor que 0. Esto implica, como podemos ver aquí, L. En este caso sí hay que poner mucha atención porque tiene un asterisco en la parte de arriba, pero un 1. Eso quiere decir que es un poquito más alto que pues la L con asterisco normal, como en este caso tenemos ahí. Y bueno, ahí nos dice que L óptima o L máxima es menor que L óptima mayor por el 1 que tenemos ahí. Bueno, como podemos ver más abajo dice, el efecto de un salario más alto solo funciona para horas de trabajo superiores a T más. O sea, esta pequeñita T hay que recordar que es el salario extra sin aumentar el poder adquisitivo de las horas ya trabajadas. Es por eso que aquí abajo tenemos otra nueva gráfica. Como podemos ver, tenemos la L óptima aquí abajo. Si nos fijamos, está igual a H, que tenemos todo el tiempo, la L regular, que está en todas las gráficas, la cantidad en la parte de acá de más arriba, y tenemos otra L que significa la demanda ya pagada. Esto prácticamente pues es una pequeñita gráfica para poder identificar cómo se representa esto a nivel gráfica. Y bueno, pues hasta aquí terminamos con este capítulo 12, que bueno, espero que les haya resultado un poquito más sencillo de comprenderlo, al igual que a mí, que realmente pues me ayudó bastante para poder comprender este tema. Sin más que ofrecerles, pues de mi parte sería todo. Que pasen un excelente día. Cualquier cosa pueden comentarnos aquí abajo.